Cordial saludo. Oh, no, aquí. Cordial saludo. Nuevamente estamos retomando. Hazme un favor, espera un momentico y comienza. Y no seguir así. Sí, porque si no se siente Sí, después no te da espacio para sí, editar. correcto. Entonces, ahora sí se me. Cordial saludo. Retomamos nuestro curso sobre psicometría y en el día de hoy, No, vamos de nuevo, porque está como dudando un poquito. ya. Queridos colegas, vamos a continuar nuestro proceso de aprendizaje sobre todos los test que tienen que ver con psicometría, especialmente que tengan que ver con selección de personal, con orientación vocacional, que tenga que ver como diagnósticos de personalidad para la clínica. La idea es que ustedes tengan una serie de habilidades y de conocimientos que le puedan permitir colocarlo en práctica en psicología organizacional, educativa, clínica, entre otras. Para el día de hoy tengo un test maravilloso, un test bien bonito, un test muy sencillo, muy práctico, que se llama test de Wartek. Este test de Wartek es de 8 campos, hay uno de 16 campos y es el que vamos a hablar hoy. Es un test totalmente proyectivo, es decir, que está basado en la teoría psicoanalítica. Hay una frase que dice: una imagen vale más que 1000 palabras. Hoy el test consiste en que el paciente o la persona que vamos a seleccionar o que vamos a orientar. Quedaste en hoy, hoy el test consiste en, quedaste Ah, ¿estás grabando acá en? sí, 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 pues escuché que tenía la duda, man. está grabando. Listo, entonces dale, hoy, Hoy queremos desarrollar, pero hoy, pero estamos en la imagen. sí, sí, dale. ¿Ya? Hay una frase que me gusta mucho. Antes de la frase, La frase. entra, no toca nada, no mueve nada, se ubica Y no rayó, no no raya rayó. nada, sí, nada, todo. Ya. Y si no se siente cómodo por aquí, busca por allá. Hay una frase que me gusta que dice que una imagen vale más que 1000 palabras. Este test consiste en que la persona debe dibujar a partir de un referente una imagen, pero esa imagen va a tener una interpretación. Y este test nos va a permitir a ver qué hay en el subconsciente o el inconsciente de nuestro candidato, de la persona que tenemos. Es un test que, como está basado en, en la teoría psicoanalítica, que debe, la persona que lo va a interpretar debe trabajar interiormente, debe asistir a psicología, todo el protocolo para conocerse a sí misma, porque esta persona puede proyectar en el test sus sentimientos y sus preocupaciones. Debe formarse en los métodos proyectivos, debe tener confrontaciones de sus dragones internos, es decir, que debe asistir a psicología el psicólogo, debe evitar el error más peligroso, proyectarse sobre lo proyectado. Ese es como el sesgo que puede tener esto. Y además que es una prueba con un manejo ético, que la información del material únicamente es con psicólogos solamente. Bien, ¿en qué consiste el test? El test consiste en que a la persona se le entrega una hoja como esta. Una hoja como esta de 8 campos, como la que ustedes están viendo ahí en la pantalla. Ese test se le muestra y a la persona se le dice lo siguiente. A la persona se le dan unas instrucciones. Las instrucciones que se le da a la persona es la siguiente. Se le da esta instrucción. Se le dice, esta es una hoja de 8 cuadros. En cada uno de ellos hay señales que representan dibujos empezados pero no terminados. Es decir, lo que está aquí son dibujos comenzados, hay un punto,
hay una hojita flotando, hay unas rayitas, hay un cuadrado, hay dibujos comenzados pero no terminados. Su tarea será la de observar cada cuadro y procurar terminarlo en un dibujo de su imaginación. Todos los dibujos que usted realice van a ser buenos y acertados. Lo que nos interesa es que usted complete cada uno de los dibujos dibujando lo que usted imaginó. La persona va a decir, no, aquí yo no sé dibujar, yo no, sé. No se trata de un concurso de de dibujo, se trata de que usted dibuje lo que usted quiera imaginarse a partir de lo que está ahí. Puede dibujar lo que quiera y empezar por el cuadro lo que prefiera. No necesita seguir ningún orden de los cuadros, pero sí le solicito que enumere en sus dibujos en el orden que lo vaya dibujando. O sea, cuando, cuando coloque en los cuadritos el número uno, primero por el dibujo que usted va comenzando y segundo, dos por el segundo y así sucesivamente. Quiere decir, si la persona comenzó, por ejemplo aquí, si la persona comenzó por este, entonces uno, dos, entonces le va a colocar aquí el número uno, aquí abajo el número uno. Después pasa a este, entonces le coloca el número dos, en el orden que lo va dibujando. De eso se trata. Finalmente escriba un título del dibujo. No olvide también de anotar el número en el dibujo que más le gustó y el menos que le gustó, o el que le pareció más fácil o el que él consideró difícil. Se le pregunta, ¿alguna duda hasta aquí? Usted tendrá media hora dependiendo de lo que el psicólogo prefiera. Yo generalmente le dejo todo el tiempo posible. Le solicito que no utilice ni regla, ni moneda, ni lápiz, ni cualquier otro objeto para trazar los dibujos. Los dibujos deben ser realizados a mano libre. ¿Alguna duda? Muy bien, podemos empezar. Acuérdese que no está en una prueba para medir sus habilidades de dibujo. No estamos preocupados por el valor artístico. Solo nos interesa que usted haga un trabajo personal, haga lo mejor que pueda sin preocuparse por la calidad de este. Por favor, no se olvide de enumerar sus dibujos en la medida que lo va haciendo. Ese es el protocolo y la persona comienza a hacer acá. Entonces, si la persona comienza a hacer esto, ¿verdad? Puede hacer una escalera, puede ser lo que la persona quiera. Y además que cada vez coloca el número y indique cuando finaliza todo, cuál indique el orden en que lo realizó. Entonces, realizó este, le pone un título. Ya le pone un título, al 2 le pone un título, al 3 le pone un título de cada uno de esos. Por ejemplo, si hizo un paraguas en este, entonces le coloca al sexto un paraguas. Ya. ¿Qué dibujo más les gustó? El número. ¿Qué dibujo menos les gustó? Dibujo que le pareció más fácil, le pareció más difícil. Todo eso vamos a interpretarlo acá y eso es lo que vamos a desarrollar. Vamos a interpretar eso y vamos a desarrollarlo acá. Bueno, muy bien. Hay unos antecedentes teóricos, no me quiero extender en eso. Ya quiero desarrollarle. Bien, ¿qué indaga este test? ¿Qué es lo que saca este test? Este test va a mirar cómo la persona se va a psicoadaptar a su entorno. Por eso es que nosotros podemos utilizar en los diferentes campos de la psicología. ¿Cómo se va a adaptar? Si una persona va a cambiar de un puesto a otro puesto, también lo podemos desarrollar. Acuérdense que entre mejor tenga la capacidad de adaptación, mejor se va a adaptar en su familia, en su entorno laboral, en todos los contextos. Este test tengo que tener presente estos tres factores: la historia personal de él, la inteligencia de las personas y la competencia, es decir, el saber hacer que tiene la persona. Bueno, este es totalmente psicoanalítico, este test, ¿verdad? Desarrolla unos cambios, desarrolla el modelo psicoanalítico, se establece qué es lo que está en el trasfondo
¿qué es lo que ustedes saben? Que la mente está la parte consciente, la preconsciente e inconsciente. Lo que este test mira es toda la estructura inconsciente. ¿Cuáles son sus pulsiones que hay para resolver los problemas personales y ambientales? Todos los factores inconscientes lo va a medir este test. Y por lo tanto se va a utilizar la semiótica, que es el estudio de los símbolos. Cada símbolo que él haga va a tener una representación en su vida inconsciente. Bien, ¿cuál es la acción que ellos tienen? La acción es que hay un estímulo, lo percibe, tiene una representación y activa el inconscientemente a hacer eso. Por ejemplo, si en el primero hay un punto y la persona hace una flor, percibió ese punto y hay una representación. Y eso es lo que vamos a mirar cada uno. Bien, este test tiene 8 campos. En cada uno de los campos hay un problema. Y vamos a mirar en cada uno. Este Carl Jung dijo que hay unos arquetipos mentales que son imágenes que están ancladas en el inconsciente y que a través de este test la podemos sacar. Bien, bien, bien. ¿Cuáles son las edades para desarrollar este test? Desde los 7 años se puede desarrollar este test. Ya. Vamos a mirar cómo las personas se adaptan, ya lo habíamos dicho. Se puede aplicar de una forma individual, un paciente en un consultorio, o puedo tener 10 personas en una sala y cada uno le entrega una hoja y lo va a hacer. Este test nos va a dar las perturbaciones psicológicas que tiene un sujeto, para decir si la persona tiene resistencia, si tiene capacidad de dominio, y que realmente lo estaba desarrollando. ¿Ya? Muy bien. Bien, aplicabilidad. ¿Dónde se aplica este test? Se aplica en detectar la resistencia, los bloqueos. Es su fácil de aplicación, es una hoja. Selección de personal también se aplica. Es fundamental hacer un ambiente de rapport, un ambiente agradable, una sala tranquila, una persona que no se sienta, no provoque autoridad, que la persona se sienta en confianza, que la persona realmente se sienta libre de hacer el dibujo de su imaginación. El rapport es la conexión que hay entre usted, el psicólogo, y el paciente. El uso de borrador, eso vamos a mirar. Esto nos permite detectar si una persona cuando usa el borrador puede detectar la circunstancia de no utilizar tampoco reglas ni algo por el estilo. Si una persona borra mucho, es que es ser muy perfeccionista, muy inseguro y es muy impulsiva. Cuando el dibujo borra demasiado. Interpretación. Depende del dominio que tengamos los psicólogos, y la interpretación va a ser de cada uno de los cuadros que tenemos. Este es el protocolo que le dije al comienzo de instrucción. Usted le dice esto, se lo puede leer o se lo puede explicar como ustedes quieran. Bueno, veamos, y ahora sí ya veamos cada uno de los campos. Veamos cada uno de los campos, cada uno de los factores. Los 2 primeros y los 2 últimos son campos orgánicos. ¿Qué son campos orgánicos? Los campos orgánicos son los que inducen a realizar dibujos animados o que tengan una relación directa con la naturaleza. Y por lo tanto, en el trasfondo, en el inconsciente, hay el apoyo afectivo, emocional. Por lo tanto, conclusión, estos 2 campos iniciales y 2 campos finales evalúa si la persona es superficial o si es realista o objetiva, dependiendo qué tipo de dibujo haga. Acuérdense, se llama orgánico. ¿Por qué se llama orgánico? Hombre, porque dibuja aspectos de la naturaleza y que tiene que ver con el campo afectivo y evalúa la realidad de la persona.
Bien, los otros dos, es decir, estos que están aquí, el tercero y el cuarto, el quinto y el sexto, se llaman inorgánicos. ¿Por qué se llaman inorgánicos? Porque la persona debería dibujar dibujos inanimados. Dibujos inanimados. Por ejemplo, una silla, una paleta, una estatua, una regla, son inanimados. Contrario a los orgánicos. Ajá, ¿y qué evalúa entonces estos campos inorgánicos? Evalúa la tendencia de conflictuar con facilidad, el estado en que se encuentra la emoción, la emocionalidad del individuo frente a su entorno. Bien, comencemos. El campo número 1. El campo número 1 es un solo punto que hay ahí. La persona tiene ese punto y es un punto inorgánico, ¿verdad? Por lo tanto, la persona expresa la individualidad, indica cómo la persona, si se siente el centro del universo o no, o si está realmente, muestra seguridad emocional o no. Cuando la persona toma el punto de referencia y lo hace, significa que se siente bien en el centro, pero cuando lo multiplica, quiere decir que esa persona se difunde, que está diluido, que está apagado, que está inhibido, que tiene indecisión, inseguridad. Por lo tanto, si una persona hace varios puntos, ya me está dando a conocer su grado de, su característica de personalidad. Cuando una persona refuerza el punto o lo aumenta, las características de ese, es porque de una persona le gusta llamar mucho la atención y que es una persona que está empoderada demasiado consigo misma. ¿Qué significado tiene cada uno de estos campos? El número 2, el campo número 2, hay algo flotando acá. Acuerden que es orgánico, que flota, está relacionado. ¿Qué evalúa? Evalúa lo afectivo, la afectividad y la emotividad. Él lo evalúa esto. Por lo tanto, si una persona pinta unos estímulos, por ejemplo, una figura humana, animales, seres vivos, es que porque toma en cuenta el punto. Por lo tanto, la persona se siente realizada en las relaciones sociales con capacidad de entrega. Es decir, es una persona empática. Cuando hace, por ejemplo, una nube, cuando hace algo, sí, una nube de la naturaleza, cuando hace figuras, cuando hace, por ejemplo, un pájaro, cuando hace algo a partir de ahí, es algo positivo. Pero cuando es negativo, ¿qué pasa cuando es negativo? Hombre, cuando dibuja bacilos, bacterias, microbios, dibujos inorgánicos, ya es una persona que tiene algún tipo de patología por ahí interna y por lo tanto su capacidad de afectividad no es adecuada. Presenta una psicoadaptación inadecuada a su entorno. Bien, el 3. El 3 son unas rayitas. El 3 son unas rayitas. Son inorgánicos. Surge de la rigidez, de la normatividad. Es la expresión del yo. En ese campo se evalúa si la persona es ambiciosa, si tiene crecimiento, si se quiere desarrollar, si la persona quiere superarse a sí misma. Dibujos como rejas, un portal, un deseo de crecimiento. Cuando la persona va de un estado menor a un estado mayor, eso es lo ideal. Cuando hace una hilera de postes, de árboles, eso autoafirmación. Significa que la persona quiere seguir adelante. Sobre todo si una persona hace una escalera, ¿verdad? Y llega a una plataforma, significa que la persona quiere, el deseo de superación lo tiene bien, que es ambicioso. ¿Por qué? Porque va proyectándose cada vez más y después que llega a una meta, quiere otra meta más. Cuando hace curvas, cuando hace edificio,
refleja falta de actuación, inestabilidad, cuando no está consiguiendo bien los objetivos y que no está buscando su crecimiento humano, cuando la persona no hace este tipo de características. El cuarto, por investigaciones se han dicho, el cuarto es un solo cuadrito y es el más difícil. Reportan las personas, todos los pacientes míos, las personas de selección de personal que he hecho, dicen que es el más difícil porque no saben qué hacer. En este campo es el más difícil y es el que rechazan, es inorgánico. Acuérdense que el negro es depresión, angustiante. Ya, un aumento, cuando aumenta el cuadro, significa necesidad de expresión, de identificación de su necesidad, de tiene angustia. Cuando coge ese cuadrito y lo amplifica, angustia. Pero cuando lo multiplica, los cuadritos, es una forma de depresión. Es la persona se siente conflictuada internamente. Cuando los multiplica los cuadros, ¿verdad? Pero ya en este caso son blancos, sus sentimientos están dispersos, tienen ansiedad e excitabilidad. Pero cuando lo multiplican los cuadros, esto significa que hay una excitación, una depresión, unos conflictos. Entonces, este nos muestra cómo la persona maneja la angustia, cómo maneja la depresión, cómo maneja sus sentimientos internos. Bien, el campo 5 es inorgánico, es una línea en perspectiva con otra diagonal. Cuando la persona que evalúa este arquetipo, la opresión, si la persona tiene la energía vital, si tiene la energía para desarrollar sus comportamientos, si tiene autocontrol de sus impulsos, si tiene la agresividad y cómo maneja esa agresividad. Si las rectas se unen, es decir, si la persona une esta que está aquí con esta sí que está aquí, si la une, estas dos líneas angulares, es ascendente el significado de decisión, firmeza, asertividad, dinamismo, actitud emprendedora, activa, canaliza adecuada su energía. Cuando hace figura descendente, es todo lo contrario. Es una persona opacada que tiene dificultades para hacer. Conclusión, si una persona me pinta una paleta, supongamos, significa una persona asertiva, pero si me pinta una flecha hacia abajo, porque aquí puede salir una flecha hacia abajo, es una persona con tendencia a ser agresiva y tener problemas de la agresión. Campo 6. El campo 6 son dos líneas, una horizontal y una vertical. Ya. En este campo es inorgánico, las dos líneas se tienen que unir. Este mide es razonamiento, mide capacidad intelectual, la elaboración de cómo esa persona va a elaborar. Entonces aquí es el nivel de raciocinio. Si las figuras están separadas es porque la persona no tiene un raciocinio adecuado. Si la persona no me une esto y no me la hace a una figura. Por ejemplo, figuras como muebles, mesas, sillas, en su elaboración, un proceso asociativo, cierta dificultad en el proceso sintético. La persona tiene dificultades porque está haciendo muebles, mesas. Pero si las personas, cuando las líneas no se contemplan, no se integran, no están separadas, sin relación entre sí, el razonamiento es pobre la síntesis y el compromiso intelectual. Entonces, dependiendo de la complejidad de la utilización de estas dos líneas, yo puedo determinar si una persona tiene una capacidad sintética adecuada o no, o que si tiene una capacidad de abstracción o no. La mayoría de mis pacientes, cuando yo hice esto también, hacen un cubo. Un cubo es un raciocinio bastante grande porque es una figura tridimensional.
El campo 7, este arquetipo muestra la parte afectiva, lo sensitivo, la sensibilidad, la sexualidad, la sensualidad también. Vamos a entender como sensualidad el contacto físico en las relaciones interpersonales, si la persona realmente es empática o no es empática. Cuando la persona cubre cada uno de estos punticos es falta de sensibilidad. Cuando los tomes como referencia, tiene mucha más alta su capacidad de sensibilidad. Se dice que la persona cuando repasa estos y traza una línea por estos punticos, tiene poca elaboración del nivel afectivo, cierta irritabilidad, además inmadurez sexual. En los niños es muy común porque todavía está en proceso de formación. Cuando el tema no es tocado y es rodeado por otros motivos, es madurez afectiva. ¿Qué significa? Que la persona no hace un dibujo por acá y lo deja y no lo toma en cuenta. Eso ya me está diciendo una inmadurez en esto. El último es el arquetipo de campo, una línea oblicua hacia abajo. Entonces, los dibujos que pintan hacia abajo es porque la persona se siente protegida, busca protección. Cuando el campo es hacia arriba, es una persona independiente. Cuando hace cosas por acá, independiente, es una persona que no busca protección. ¿Ya? Cuando toca el estímulo, refleja desprotección. El dibujo hecho sobre el estímulo indica independencia. Por ejemplo, si yo estoy buscando un gerente para administrar una tienda para vender micrófonos, yo necesito que ese gerente sea independiente, ¿ya? Que busque ideas, que busque estrategia de mercadeo. Entonces, yo necesito que cuando él me pinte cosas hacia abajo, si las personas me pintan cosas por debajo, pues no lo voy a tener en cuenta para una entrevista de trabajo. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros tenemos, ¿cuál es cuando el que tiene mayor preferente? Cuando tiene el mayor, cuando una persona selecciona selectividad de los campos, el número 1, cuando lo prefiere, es una persona que no es rígida, segura, una persona consciente de sus posibilidades y de sus limitaciones. Cuando lo aplaza y lo toma de último, lo hace de último y indica alguna labilidad, es decir, no tiene estabilidad psicoafectiva. Cuando la persona prefiere el número 2, ¿verdad? Es una persona que está comprometido con su afectividad, una persona que es tierna, que es sensible, pero cuando lo rechaza, si es el último que hace, tiene dificultad para conectarse afectivamente con las otras personas. La selectividad de los campos, el 3, cuando la persona lo prefiere, es ambiciosa, busca esfuerzo, quiere echar para adelante. Pero cuando la persona lo pone del último, se siente minusvalía, se siente poca persona, se siente con una autoestima baja. Por lo tanto, si yo voy a seleccionar un vendedor, yo necesito que el campo 3 lo ponga de primero. Que este fue el que más preferí. Porque si este lo rechaza, no me sirve para vendedor. Porque un vendedor tiene que ser una persona que sea activa, proactiva y que sea ambicioso. El 4, cuando prefiere el nivel 4, es una preocupación por los conocimientos internos, por sus ansiedades, por sus angustias, esta persona es capaz de mirarse a sí mismo, su capacidad creativa, pero cuando lo aplaza indica una pérdida de su control, de su autodominio, de su objetividad. No cultiva su angustia, es decir, no sabe manejar las angustias. Cuando prefiere el número 5 del test, indica que tiene vitalidad, que tiene energía, que tiene fuerza, que tiene capacidad, tiene tesón. Cuando lo aplaza es porque es una persona que es reprimida, le falta vitalidad,
es una persona que no se compromete con lo que hace, no tiene la fuerza personal para desarrollarlo. Cuando prefiere el campo 6, se indica que es una persona que tiene nivel de raciocinio bueno y que la calidad de la figura es buena también, ¿ya? Pero cuando lo aplaza, la subjetividad es mucho mayor, significa que no tiene capacidad de síntesis, no tiene capacidad de desarrollarse y puede ser un indicador de perturbaciones intelectuales, puede ser. También tenemos el campo 7, ¿ya? Cuando la persona lo prefiere, le interesa lo sensitivo, es una persona altruista, es una persona que se le da a los demás, entregada a los demás y tiene satisfacción sexual adecuada. Cuando lo aplaza, esto indica que es realista, que es práctico, es poco autocentrado. Y el último campo es la necesidad de protección del medio ambiente, pero cuando lo aplaza, esta persona puede indicar independiente a la crítica social, es también indicativo de falta de compromiso de los valores y por lo tanto es una persona como oportunista cuando lo aplaza. Bien, ahora, claridad. Cuando los dibujos tienen que ser claros, tienen que muestran la capacidad de raciocinio, la capacidad de hacerlo, la capacidad de buscar si tiene ansiedad o no. Cuando los dibujos son difusos, sobrecargados, son personas emotivas, poco raciocinio. Bueno, ¿qué pasa cuando la presión del lápiz? Cuando una persona tiene el lápiz es muy brillante, ya es un indicador de impulsibilidad, que es muy impulsivo. Cuando la persona tiene demasiada presión al escribir, al hacer cada uno de los dibujos, también tiene dificultad en su seguridad, tiene demasiada fuerza y es una persona segura. Pero cuando las personas son suaves, tiernos, tiene susceptibilidad a poca exigencia del medio y tiene baja habitabilidad y además es una persona insegura, como aquí, mira, presión suave, indicador de fragilidad e inseguridad, poca, ya. Las líneas, cuando las líneas indican la rigidez, cuando es muy gruesa, cuando las líneas son demasiado, tienen un bloqueo emocional, ¿verdad? Cuando las líneas son discontinuas, cuando hacen la rayita, otra rayita, otra rayita, eso es un indicador de perturbación psicológica. Los ángulos también. Bien, las sombras, dependiendo de las sombras, hay angustias, cuando hay moderada, ya hay un indicador de que indica que la persona tiene participación afectiva en situaciones y en los hechos que los rodean. Cuando son suaves, las sombras indican sensibilidad. Expresión, bueno, movimiento. Cuando hay movimiento interior, hay participación de la producción, hay energía, la persona se ve activa dentro del dibujo. Bueno, cuando las personas pintan los dibujos muy pequeños, son personas con autoestima baja, son personas que tienen mecanismos de defensa de represión, son tímidos y son inseguros. Dependiendo de todo eso. Localización, cuando la persona pinta los dibujos en la parte superior, son ambiciosos, son personas con buena fantasía. En la zona media es cuando en realidad son emotivos. En la parte izquierda son regresivos, son tradicionalistas. Y en la parte derecha son situados al futuro. Bien. Bueno, hay unos cuando son patológicos. Son patológicos, por eso que este te sirve para detectar, por ejemplo, si una persona va a manejar armas, yo le aplico esto y yo
yo puedo valorar si la persona tiene buen autocontrol porque va a utilizar armas. Si la persona me hace vacilo o me coloca inyecciones, me coloca cosas que no son, pues que dijera, la persona tiene una psicoadaptación. Por ejemplo, si en el campo uno donde está el punto, utiliza un círculo, utiliza una línea, una flor, es adecuado. Pero es inadecuado cuando pone una planta, un ángulo, un espiral, un ojo. Ya así no es, ya es sinónimo de algo está pasando. Y peor, cuando pinta una telaraña o una flor sin pétalos o demasiado pequeño o ojos muy grandes. Ya ahí está indicando algo. En el campo 2 es adecuado que una persona pinte por lo regular figuras humanas, rostro, ceja, nariz, ave, pájaro. Inadecuado cuando pinta objetos que anulan la libertad, un florero, una lámpara, una botella, una taza, un río. Y es totalmente perturbador cuando microbios, bacilos, culebras, ya es una persona que ya no está adaptada a la realidad. El dibujo 3 es un dibujo que regula escalera ascendente, cuando hace techo, hileras, cuando hace árboles, es totalmente adecuado. ¿Por qué? Acuérdense que maneja la ambición. Inadecuado cuando coloca obstáculos, cuando enfatiza en los movimientos de bajada, no de subida, sino de bajada. Hilera de flores. Conflictivo, cuando no se mantiene la distancia entre los estímulos, cuando hay fuertes oscilaciones, prolongaciones difusas, rejas estrechas, red, torres altas. En el campo 4, dibujos como simétricos, como ventanas, dados, juegos de ajedrez, puede ser chimenea, son adecuados. Inadecuados como cuando trenes, vestidos, inadecuados. Dibujos de abstracciones asimétricas, cuadros negros alargados, cuando hay máscaras, robot, ya hay perturbaciones. En el quinto, recordemos que estamos aquí, recordemos en el quinto, este sería el 1, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En el quinto sería que es adecuado pintar pala, martillo, cono, espada. Inadecuado, focos de agua o de luz, faro. Conflictivo, aguja, jeringa, fósforo, objeto de cualquiera que puede causar daño. ¿Ya? El número 5, que es el de raciocinio, el 6, raciocinio, cuando puede empezar casa, carro, televisión, figuras geométricas, es adecuado. Inadecuado, dibujos irregulares, edificios. Conflictivos, dibujos con ángulos abiertos, horcas. Dibujo 7, el dibujo 7, vamos a mirar el dibujo 7 acá, es el que tenemos aquí como una J, ya, aquí. Inadecuado cuando la persona adornos, flores, frutas, joyas. Inadecuado, objetos pesados, huevos. Conflictivos, puntiagudos, difusos, bombas, granadas, culebras, vacilos, motivos sexuales, ya cohete, fuego, son inadecuados. El 8 y el último, adecuados, por ejemplo, un paraguas, guarda de sol, una fruta. Inadecuado cuando la persona cierra objetos cerrados, puerta, portón, garaje. Conflictivo, ojos grandes, leyendo. Bien, entonces todo esto me va a permitir a mí tener una visión de la persona. Y yo les voy a dar a ustedes también, cómo se hace ya. Aquí les voy a dar un protocolo, cómo se hace. Este es el protocolo. Usted coloca el nombre, la edad del paciente y coloca la interpretación. ¿Qué interpretó usted en el número 1? ¿Qué interpretó usted del número 2? Basado en el manual. Y también le voy a dar el manual. Aquí va a estar el manual. Para esto va a estar el video. La interpretación de cada uno de que usted va encontrando ahí.
en función de la presentación, indudablemente también. Ya. También el análisis de la secuencia, si, qué hizo el uno, si hizo el 2, la interpretación de la secuencia, la selectividad del campo preferido, el del aplazado, cómo fue la precisión del lápiz, cuáles son las características de la sombra, qué interpreta usted de cada uno, de la expresión, del movimiento, de la localización, de la composición de la figura, se va a colocar. Ya clasificación de los contenidos como normal, inadecuado, conflictivo. Usted va a llenar esto, los factores de integración. Y luego, con base en eso, usted va a hacer un informe. Un informe de las características de personalidad que la persona tiene para poder desarrollarlo, para poderlo tener. Y eso va a permitir que la selección de personal, que la orientación vocacional, que la consultoría que usted haga, esa persona va a tener ese informe psicológico. Y en el informe psicológico sería demostrar, mirar todo el conjunto de las características, las fortalezas y las debilidades de la persona y plasmarlo en un informe psicológico. Bueno, si hay algunas preguntas, algunos comentarios, estaré pendiente de las redes para que ustedes lo puedan. Esto es como todo. Uno lo aprende cuando lo aplica y se lo deben aplicar a ustedes mismos. Y en la medida que ustedes tengan la habilidad de aplicarlo varias veces, van a tener el dominio. Igual como si yo quiero hacer una carrera, una maratón de 10 kilómetros. Todos los días tengo que entrenar 1 kilómetro, 2 kilómetros, 3, hasta llegar a los 10 kilómetros. Igual pasa con esto, que uno no tiene las habilidades. Bueno, nos vemos en el otro bloque de test que vamos a desarrollar acá en este curso de psicometría.